Estamos dando comienzo a una presentación muy especial aquí organizada entre Fundación Libertad y la Fundación Club de la Libertad. Es el más reciente libro. ¿Sabes, Efraín? Yo siempre me resisto a decir el último libro porque a mí el último libro me suena que no hay más. Es el más reciente libro de Seferino Reato, Masacre en el Comedor. Yo lo tengo aquí en mis manos, ya lo he leído, lo recomiendo profundamente y ahora vamos a ver por qué lo recomiendo. La bomba de montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70, de Editorial Sudamericana. A Seferino Reato ya lo conocen, pero corresponde la presentación desde lo formal. Periodista, politólogo, escritor, con una cantidad profusa de libros que es básicamente casi uno cada 2 años, a veces un poco menos, con títulos en su obra que ya son clásicos en lo que tiene que ver con la literatura de no ficción: Operación Traviata, Operación Primicia, Disposición Final. Yo me confieso un fanático de 12 noches, para los que éramos chicos todavía, a comienzos de los 2000, que veíamos lo que sucedía en esa época tumultuosa en la Argentina, casi como si fuera una película en la televisión. 12 noches a mí me sirvió para entender muchísimo más ese periodo. Tienen Salvo que me muera antes, tienen los 70, hace muy poquito tiempo, la década que siempre vuelve, y ahora Masacre en el Comedor. A Seferino lo ven, lo leen, lo escuchan. Está con una actividad radial que es, prácticamente me parece que no tiene momento de la semana en la que no lo podamos escuchar ahora en la radio a Seferino, y está aquí para compartirnos su nuevo libro, Masacre en el Comedor. Seferino, es un placer tenerte acá con nosotros. Te paso la palabra para que comiences a compartir con la gente del otro lado. Bueno, Garrett, el placer es mío. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Libertad, al Club de la Libertad, siempre tan generoso conmigo. A la espera que la Fundación Libertad en Rosario inaugure o reinaugure su sede, ¿no? Y me invite, por ejemplo, para ir. Pero aprovechando esto del Zoom, ¿no? Que nos permite reunirnos así sin mayores esfuerzos, cada uno en su lugar, en su casa, en sus trabajos, y eso me parece que es algo bueno. Yo diría, Garrett, entonces vos me dijiste, hablo un ratito del libro, más o menos explico de qué va esto, y después hacemos las preguntas tuyas y de la gente, ¿no? Me parece muy bien, Seferino. La idea es aproximadamente unos 45 minutos de charla completa con lo que vos indicás, para que luego tomemos, después de tu introducción, que vos definirás cuánto querés que dure, que podamos tomar también preguntas de la gente del otro lado. Ya, siéntanse libres si quieren de ir ya anotándolas y escribiéndolas en la ventanita del chat. Y obviamente que será un placer, Seferino, recibirte en las instalaciones renovadas de Fundación Libertad, que el próximo 10 de mayo vamos a estar ya reinaugurando oficialmente aquí en la ciudad de Rosario. Bien, bueno, Garrett, el libro Masacre en el Comedor está centrado en un hecho de los 70. ¿Recordás los 70? Era el libro anterior, trataba de hacer un panorama general de toda la década, empezando en el 70, terminando en el 83, cuando reconquistamos la democracia. Esto, en cambio, vuelvo a un método anterior, que es tomar un hecho emblemático y a partir de ahí tratar de iluminar, explicar el contexto, siempre de una manera que sea entretenida, porque también hay que cuidar el tema de la forma, ¿no? Yo en eso soy bastante riguroso en el copiado, la imitación creativa de grandes nombres de la literatura de no ficción y de ficción, por ejemplo, el gran amigo de ustedes, Mario Vargas Llosa. El libro se llama Masacre en el Comedor precisamente porque hay una matanza en el comedor de la Policía Federal. Esto es el 2 de julio de 1976, fue un viernes a la hora del mediodía, estalla una bomba vietnamita que provoca un caos. Hay 23 muertos, 110 heridos. Muchos de los heridos con graves lesiones porque la bomba contenía esas postas de acero que le dan el nombre de vietnamita y causaban un terror adicional.
Esto es una bomba colocada por un grupo guerrillero, uno de los más activos, Montoneros, de origen peronista, y se produce en julio del 76, es decir, ya el gobierno militar, la dictadura, ya estaba en funciones. Provoca un montón de consecuencias. Por ejemplo, el jefe de policía federal, que era un general de apellido Corbetta, que había asumido hacía poco, es obligado a renunciar. Hay también unas actitudes de venganza, de vendetta muy, muy fuerte por parte de la policía y del gobierno militar. Y yo hablo de todo eso. Explico o trato de explicar por qué Montoneros puso la bomba ahí, cuáles eran sus argumentos, qué pasó después, si consideraron que estuvieron adecuados o no. Y quiénes lo pusieron, ¿no? Porque hay que explicar en detalle los temas, describirlos, informar. Me permite poner el eje en un sector de Montoneros que era muy eficaz, del cual se habla muy poco. En general de todo esto se habla poco, pero que era el aparato de inteligencia de Montoneros, la CIDE de Montoneros, que se llamaba Servicio de Inteligencia e Informaciones, que era un grupo importante que trabajaba directamente con la cúpula nacional de Montoneros, que tenía un responsable, un jefe, y había una persona clave. Hablo de quién fue el autor material, es decir, el chico de 21 años que deja la bomba y quién era el jefe de él en el aparato de inteligencia, porque es claramente una operación de inteligencia, ¿verdad? Y ahí aparece una figura que me parece muy importante, que es Rodolfo Walsh. Es muy importante a lo largo del libro, que va creciendo, a lo largo del libro fue creciendo la investigación, porque yo al principio no sabía casi nada de esto, si no se había investigado nunca en la justicia, ¿no? Sigue sin investigar. Y por varias razones que yo trato de explicar en la introducción, tampoco había merecido algún libro de esos tantos que hemos escrito sobre los 70, ¿no? Menos un documental, mucho menos una película. Es decir, es un caso interesante porque no se investigó antes y no se investigó después del 83. Entonces yo en la introducción me pregunto por qué fue así. Y también en la introducción tengo que trabajar mucho el concepto de si esto fue un acto terrorista o no, que es bastante importante ver eso, ¿no? Porque es un término que yo no suelo usar en mis libros. No hablo de terrorismo civil, tampoco de terrorismo de Estado, porque me parece que eso, si bien puede ser cierto, me aleja a lectores. Yo quiero escribir para todos. Esa es mi intención. Después el lector es soberano, leerá o no. Pero de eso me ocupo en la introducción. Y este aparato de inteligencia funcionaba, como dije, como cualquier otro aparato de inteligencia, en una clara sintonía con las necesidades estratégicas de la conducción nacional de Montoneros, cuyos jefes ya se sabe quiénes eran, Mario Firmenich y Roberto Perdía, que han sobrevivido, y ahí había una conducción nacional donde una de las personas, uno de los comandantes, era Horacio Mendizábal, que es un nombre también importante, que era el jefe del llamado Ejército Montonero, porque el año anterior, en el 75, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, Montonero ya estaba en la clandestinidad y había creado ese ejército. ¿Para qué? Y para tomar el poder, representando a los sectores populares. Necesitaban un ejército popular, se llamaba Ejército Montonero, una réplica del ejército oficial presa de la oligarquía y el imperialismo para tomar el poder. Para tomar el poder. Entonces ya ahí es interesante por qué ellos eligen como blanco a la Policía Federal, porque no solo hubo este atentado, 2 semanas antes a otra bomba había matado, había asesinado al jefe de la Policía Federal, que era el general Cardoso, también un hecho sobre el que se escribió bastante más, y después hubo otros atentados.
Entonces eso trato de explicarle, de darle una lógica. Y me detengo mucho en la figura del autor material, Pepe Salgado, de 21 años, que era agente de la policía también, y su jefe en el aparato de inteligencia, que es Walsh, Rodolfo Walsh, una persona extraordinaria realmente, gran periodista, gran escritor, y también un combatiente consumado, muy convencido, que nunca sacó los pies del plato de Montoneros, que hizo críticas, sí, pero ¿para qué? Reflexiona sobre lo que para él era una derrota asegurada, y yo ahí exhumo, digamos, unos papeles muy importantes escritos por él, que ya fueron publicados en México, pero los cuales todos habíamos olvidado, que se llaman Los Papeles de Walsh, donde él hace críticas a la conducción, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de cambiar la estrategia que, según él, nos había llevado o los había llevado a una derrota militar. Y proponer una nueva estrategia para volver, por ejemplo, nunca abandonar la bandera fundamental de los derechos humanos, como él dice, entre comillas, y eso me parece muy importante, por varias razones. Ese Walsh, que es acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, yo diría el revolucionario más honrado, tiene hasta barrios, estaciones de subte, en fin. Y eso lo pongo en contraste con las víctimas del comedor, de las cuales trato de no perderlas nunca de vista, porque es lo más puro que hay, porque eran 23 muertos que no tenían mucho que ver con el aparato represivo ilegal, en general policía de muy baja graduación, porque al comedor iban los policías de baja graduación y también civiles que trabajaban en la zona. De hecho, murió una empleada de YPF. Y trato de contrastar, ¿no?, esto de cómo esos 23 muertos, los heridos, muchos después murieron porque quedaron algunos muy lesionados. Contrastar cómo ellos no han recibido ningún reconocimiento de parte del Estado. Y no hablo solo de las indemnizaciones, que podría ser, digamos, hasta un tema marginal, sino del tema del reconocimiento. Es decir, empleados públicos todos, pero que el Estado después no los reconoce, no tienen ni una placa. Tenían una y en el 2011 la quitaron. Era una plaquita, según me dicen, estaba en la pared de Moreno 1417. La quitaron y no tienen nada. Y eso me parece algo muy interesante, porque habla de mucho de la Argentina. Es decir, fíjense ustedes, un Estado democrático que después a los guerrilleros que participaron en esta operación y que murieron en distintas circunstancias les paga indemnizaciones, a estos no les paga nada más que el subsidio previsto para todo policía que muere en acto de servicio, lo cual hay una diferencia importante. Pero además tampoco lo reconocen. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué clase de Estado hemos construido? O sea, un Estado que premia a los que ponen la bomba, porque Walsh tiene, no solo por esto, claro, es un gran periodista y un gran escritor, pero también es esto, que tiene un montón de honores. Y estos 23 pobres argentinos no tienen nada, siendo que trabajaban para el aparato estatal. ¿Cómo puede ser esto? Porque nosotros nos hemos acostumbrado, pero yo afortunadamente trato de hablar con gente de otros países y no lo pueden entender. Dicen, pero ustedes qué han hecho, ¿cómo puede ser? Y citaba a Vargas Llosa, que es uno de los que en una entrevista me lo ha dicho, como vos sabés. ¿Cómo pueden haber hecho esto? Y eso me parece que es una cuestión que hay que poner y hay que discutir. Yo esperaba alguna réplica, algún debate de parte de los numerosísimos defensores de Walsh en el aparato cultural, en el establishment cultural o en la política. Hasta ahora no hay nada, lo cual me indica varias cosas. Pero lo vamos a dejar ahí porque todavía salió el libro hace poco. Pero me indigna esto de la cultura que no debate.
lo quiero compartir con ustedes, digamos, ¿cómo no se van a debatir estas cosas? Tenemos 23 argentinos ahí que no lo recuerdo, da nadie, los parientes totalmente invisibilizados por la democracia, también por la dictadura. Pero ahora estamos desde el 83 hasta acá en democracia. Tenemos parlamento, un parlamento que ha sancionado todas las leyes reparatorias de todo tipo. Las primeras que yo estoy de acuerdo, las últimas más o menos, habría que discutirlas, pero las ha sancionado por consenso, es decir, movilizado por el kirchnerismo, pero con el aval de casi todos, radicales, del PRO. Y termino en 2013 la estación de subte a 12 cuadras del lugar del atentado, estación de la línea H, se llamaba Entre Ríos y ahora se llama Rodolfo Walsh Entre Ríos, gracias a un proyecto de la actual portavoz presidencial Cerruti, Gabriela Cerruti, pero avalado por toda la legislatura, donde el PRO y sus aliados eran mayoría, y ahí ya gobernaba el PRO, digamos. El jefe de gobierno era del PRO. Lo que me da lo que me llama más la atención es que teniendo tantos conocidos en la política, en todos lados, todos digan, qué lindo libro, pero a nadie se le ocurre hacer un proyecto de ley para poner una mísera placa. O sea, esa insensibilidad de la clase dirigente me llama la atención. Me gustaría reflexionarlo con ustedes, si ustedes quieren. Muchas gracias, Seferino. Íbamos teniendo ya mucha participación del público, después vamos a ir leyendo algunos mensajes, algunos puntos, incluso vos seguro que los ibas viendo y los ibas mencionando a medida que iban apareciendo, como recién que cerrabas con el tema de la estación de subte, pero de cualquier forma ahora vamos a ir leyendo algunos de ellos. Yo quiero retomar algunas cuestiones que vos mismos mencionaste, otras que aparecen en el libro mismo. Y creo que hay un punto interesantísimo, vos ya me contaste, lo charlamos en una entrevista radial hace poco, el tiempo que le dedicás siempre a la elaboración de la introducción en tus libros, la importancia que tiene eso, eh, primero porque te sirve para ordenar el libro, lo que se va a presentar a vos, y segundo porque le muestra una imagen completa a ese potencial lector de lo que viene por delante, ¿no? Vos haces una referencia, que ya la habías tratado en tu obra antes, a Thomas Kuhn y a la estructura de las revoluciones científicas y a los cambios de los paradigmas, ¿no? Y haces una analogía, que no es una analogía que se haga comúnmente, pero que a mí me pareció muy esclarecedora, no el paradigma de los científicos, que es el que estudia Kuhn, sino el paradigma de los periodistas, y el paradigma de los periodistas en la Argentina, ¿sí? ¿Nos explicás un poco más de eso para que lo entendamos, Efrino? Claro, Kuhn escribió, es un epistemólogo que escribió un libro muy importante, La estructura de las revoluciones científicas, que él explicaba cómo es que se dan las revoluciones científicas. Lo interesante es que él dice que en la ciencia los periodos de normalidad son periodos de gran aburrimiento, es decir, no es que los científicos estén todos los días tratando de encontrar algo nuevo, al contrario, se forma dentro de un paradigma, aparece una comunidad de científicos que piensan más o menos lo mismo y lo que tratan es de ir utilizando ese paradigma, y esos son los periodos de ciencia normal, hasta que hay una anomalía y alguien descubre otro paradigma y así va avanzando la ciencia. Salvando la distancia, yo creo que el periodismo también funciona así. O por lo menos a mí se me ocurría pensar sobre los 70, ¿por qué había tantos libros iguales? Porque yo cuando empecé a escribir esto, sobre los 70 fue en el 2007-2008, ¿no? Entre el 2000 y el 2005 había vivido en Brasil, ¿no? Trabajando en una agencia de noticias. Y a mí los 70 siempre me habían interesado, pues yo en los 80 estudié periodismo, ciencia política, estudié ciencia política en la Universidad de El Salvador, quienes ya estaba en manos de civiles, pero había varios profesores y ayudantes que habían sido montoneros, ¿no? De distintos grados. Algunos venían del exilio. Y a mí siempre me cayeron muy bien por varios motivos, digamos. Y siempre me interesaron los 80, pero en ese momento, los 70, pero en los 80
era una actitud crítica hacia los 70, incluso de ellos. Cuando volví a la Argentina en el 2006, era una actitud distinta, había cambiado. Ya no era una actitud crítica, sino era una actitud del kirchnerismo de tratar de postularse como los sucesores de aquellos jóvenes maravillosos, idealistas, militantes de los 70, que en ese momento habían sido derrotadas por las fuerzas del mal, pero que con Néstor Kirchner a la cabeza, esa generación, los descendientes de esa generación, los que se espejaban en esos militantes, esta vez iban a triunfar. Se iba a triunfar el bien. Nomás. Y me parecía súper interesante desde el punto de vista así. Y yo decía, ¿cómo puede ser que los periodistas de investigación repitan esto? A nadie se le ocurre investigar otra cosa. Entonces, la noción de paradigma es muy interesante porque Kuhn dice que en realidad en los periodos de ciencia normal se repiten las cosas. Nadie busca nada que no esté en el paradigma, porque el paradigma te va marcando los temas que vos tenés que investigar. Y en esto también había cosas que había que investigar y otros no. Por ejemplo, el asesinato de Rucci, un sindicalista, ¿no? Peronista, ortodoxo, de derecha o centro-derecha, peronista, que ha habido, qué sé yo, a quinto grado, morocho, del interior. ¿A quién le va a interesar eso? ¿A qué periodista de investigación le va a interesar una figura así, tan poco glamorosa? ¿No? Pero a mí me interesó porque digo, voy a escribir algo contracorriente, porque también para repetir esto ya es cansado. Entonces ahí utilicé la palabra paradigma, que después fue bastante utilizada porque me parece que Kuhn da en la tecla, ¿no? Y es siempre importante tenerlo presente en un periodista de investigación o periodista secas, tratar de ver dónde estamos, por qué repetimos, ¿no? Cuál es el paradigma que estamos reproduciendo a veces sin darnos cuenta. Ciencia, la carrera de ciencia política en la Universidad de El Salvador en ese momento era fuerte en el tema de, de las metodologías de investigación, ¿verdad? Estamos hablando del 82, 83, 84, o sea, del siglo pasado, cuando el tema de las encuestas y demás era algo novedoso. Seferino, vamos recibiendo mensajes. Eduardo Navascuez, buenas tardes a todos de Mar del Plata. Soy un ex soldado conscripto que estuvo en la tablada. Fui tomado de rehén junto a otro Colimba. Él lo mataron, yo quedé herido. Es un tema que muy poco se habla. Gente que nos saluda desde Río Negro, desde Santiago de Chile, desde Buenos Aires, desde Santa Cruz, desde distintos puntos del país. Ahora iremos tomando después algunas preguntas, así que siéntanse libres de irlas sumando, que algunos ya escribieron. Yo te quiero retomar un punto, Seferino, que marcabas recién al principio cuando nos contabas del libro, porque hablabas de la cultura que no debate, ¿no? Y hablabas también del debate de los defensores de Walsh que todavía no han presentado ninguna respuesta, ninguna réplica. Y te lo tomo también con algo que marcas en el libro. Sí, Masacre en el Comedor, en el que lo contás a lo largo del libro, con algo que dijiste también recién, que ahora te voy a recordar y le voy a recordar a la gente del otro lado, y con algo que también hemos charlado alguna vez, que tiene que ver con el rol que juega la cultura y en particular el cine y la televisión en recordar los 70 en la Argentina. Dos películas ganadoras del Oscar, como para dar ejemplo, las dos sobre la dictadura, las dos sobre determinada manera de analizar la dictadura. Por eso solo un ejemplo, ¿no? de películas exitosas en la Argentina según algún parámetro. ¿Qué pasa que no hay películas o series que tomen los 70 de una forma distinta? Yo hablo en la introducción de eso. Es muy interesante porque en los libros, después, claro, se abrió todo un caudal, ahora hay libros de todo tipo, ¿no? Y las editoriales es interesante porque te dan plena libertad. Y la verdad que uno es responsable del libro, no puede decir como periodista, no pude escribir. No, nadie te dice nada, al contrario, escribí lo que quieras. Eh, que no es lo mismo que trabajar en un medio, en una empresa, donde uno siempre tiene la excusa de, uy, no sabes, no pude, quise. En el libro no está esa excusa por las editoriales,
en eso son muy respetuosas, es otro negocio, digamos. Ahora, el negocio del cine es distinto, porque acá el cine depende del subsidio estatal, del Inca. Antes había coproducciones con España y demás, pero ahora menos. Entonces el subsidio es muy importante. Y la Junta de Calificaciones del Inca, por lo que estuve averiguando, no cambia demasiado, no cambió mucho durante el gobierno anterior, por ejemplo. Que entre comillas tampoco estaba muy preocupado por el tema de la batalla cultural, la consideraba algo o perdido o por la cual no había que gastar energía teniendo tantos problemas, ese era un problema menor. Entonces, los subsidios son importantes y los subsidios son determinantes. Son determinantes. Los directores, más que nada los productores, son personas que eso lo ven. Lo ven. Las dos películas que vos referenciás son muy buenas. A mí me gustaban mucho las dos. Son buenísimas, yo las marqué Sí. como ejemplo, pero son buenísimas. La primera, la historia oficial, es una gran historia, además por el contexto, ¿verdad? La segunda también, el libro es maravilloso, el director ni te cuento, los actores. Pero siempre he hecho este comentario. El libro de Saccheri habla de un hecho ocurrido a fines de los 60 y lo dice claramente. La película ubica ese hecho durante el gobierno de Isabel Perón. Y uno termina creyendo, por lo que me acuerdo, puede ser que me equivoque porque estoy grande ya, pues yo recuerdo que había salido del cine convencido de que en esa película el asesino era un guardaespaldas de Isabelita, un miembro de la AAA. Bueno, eso no está en el libro original. Pero yo entiendo lo que hicieron. Lo metieron dentro de la onda. Era creíble que fuera una persona vinculada a la AAA. Y ahí hay una cosa importante. Por eso a mí me gustan los tuiteros, yo creo que en el Twitter anónimo o no anónimo somos todos grandes campeones, pero yo los quiero ver en acto. Yo sé que el director del cual me estoy refiriendo tiene muchos adeptos y a mí me encanta y me parece maravilloso y no me pierdo ninguna de las series que él hace. Me parece maravilloso. Ahora, nunca explicó eso, no lo va a explicar, pero me llama la atención. Porque después quejarse del relato es fácil, pero no nos quejemos tanto y hagamos más. Eso sí, me parece que hay que marcarlo. Yo lo marco sin problema porque me parece que como escritor tengo una obligación de responder al lector. Dado que las editoriales no me dicen nada, dado que no tengo ninguna excusa para refugiarme en el negocio decía eso, entonces me hice el bolas. Otros estarán y sabrán por qué lo hacen. Muy claro, Seferino. Vamos recibiendo más mensajes, también gente agradecida con lo que haces, con tus labores, con tus escritos. Tenemos, por ejemplo, a Claudia Muscat, que dice buenas tardes a todos de Buenos Aires, soy hija de un civil muerto por montoneros en 1975 y estoy agradecida a Seferino Reato, que es uno de los pocos que se ocupa de recordar la historia completa de la década del 70 en la Argentina. También gente que se expresa de la misma forma en el chat. Seferino. Hay algunos que preguntaban, pero yo creo que ya lo respondiste, pero solamente para que quede claro que lo leímos, porque varios adherían a esa pregunta, de Kevin Novo. Dejo una pregunta para Seferino. ¿Qué opinión tiene de que como premio al terrorista de Rodolfo Walsh, yo estoy leyendo, ¿no? Se le haya puesto su nombre a una estación de subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Ya dijiste algo sobre eso, pero no sé si querés volver al tema Walsh, que es un No, personaje yo tan creo que importante en el libro, ¿no? algunos defensores dicen, bueno, pero no es honrado por eso, porque es un gran escritor, un gran periodista. Y es cierto, a mí me encantan sus libros. Y me parece que escribe maravillosamente. En todo, es una persona realmente muy talentosa. Incluso en sus informes a la cúpula, escribe muy bien. Por ejemplo, el tema de la patrulla perdida. Tiene unas imágenes
la carta que él hace abierta cuando muere su mujer, su hija, perdón, Vicky Walsh. Primero la primera reacción y después la carta, unos meses después. Muy Te emocionante. estamos perdiendo un poco, Seferino, en algunas partes del audio. No, no es internet, pero es como que ha subido y ha bajado, por las dudas, porque la gente No, te también los... decía que Ahí está. el tipo a mí me gusta porque es un gran escritor y en todos los registros está bien, incluso cuando él hace sus informes a la conducción nacional, cuando hace su carta tan emocionante por la muerte de su hija, Vicky Walsh. eh, Después es una persona muy convencida de lo que hacía y iba hasta el fondo, sin tener necesidad, porque ya era un escritor famoso, un tipo que podía estar en cualquier lado. Pero yo estaba repasando la sesión de la, del- de la legislatura porteña, donde se le hace este homenaje, especialmente lo que dijo eh, la legisladora que tuvo la idea, Cerruti, y ella hablaba muy bien de su labor como periodista y escritor, pero recalcaba mucho el tema de su defensa de los ciudadanos, su tarea crítica respecto de la dictadura, mientras otros, decía Cerruti, mientras otros medios especialmente, tenían una actitud distinta. ¿Qué quería decir? Y como ella bien explica, se refería a la carta abierta de Walsh a la Junta Militar, carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Que él es una carta muy buena, tiene mucha información. Y no solo eso, pero esa carta él la terminó el 24 de marzo del 76 por la noche. Él sabía su contenido, lógicamente, y su mujer. Al otro día despacharon ellos dos los primeros ejemplares, los mandaron a distintos medios de comunicación a través del correo, la pusieron en buzones y menos de 2 horas después eh, Walsh fue acribillado, sus restos todavía están desaparecidos. Es decir, que esa idea tan común de que fue muerto, emboscado y muerto por esa carta, es totalmente falsa. Es funcional al relato, pero nadie conocía esa carta. No, el grupo de tareas de la ESMA, de la Marina, con base en la ESMA, lo quería apresar porque sabía, obviamente, que era la persona clave del servicio de inteligencia y quería apresarlo y torturarlo, sacarle toda la información, y él forzó un tiroteo para morir porque no quería entregarse, porque era consciente también de sus debilidades. Él tenía un humor, era descendiente de irlandés, entonces siempre le decía a los compañeros, yo ahí lo pongo, eh, si se enteran de que caí, agarren las cosas y rajen. Quiero decir, vos ves cómo se falsean las cosas y cómo del otro lado no hay nada, digamos. Hay gente que aplaude, que dice, sí, ¿por qué? Porque no conocen historia, porque no les interesa la cultura, porque son políticamente correctos, porque creen que es una batalla que no hay que dar, porque tienen cola de paja por ellos o sus familiares, en fin, por lo que sea. La tarea nuestra, si asumimos la idea de hacer un libro, es decir estas cosas, más allá de cómo le caiga, porque yo he recibido amigos peronistas que me dicen, pero Walsh, ¿cómo vas a decir eso de Walsh? O del otro lado, ¿cómo vas a criticar al PRO? Mirá, a mí qué me importa, yo no soy político, si yo quiero hacer política, pues dejo el periodismo y me dedico a la política, pero no es mi vocación. Varios puntos ahí que vas dejando, Seferino, la gente que también se sigue sumando, siéntanse libres de seguir sumando ahí en la ventana del chat.
de los hilos que marcabas recién, hay uno muy profundo que a lo mejor, si querés, te lo tiro ahora, que, a ver, uno se podría quedar a lo mejor semanas, meses o años discutiéndolo y charlándolo, pero me parece que conecta bien con la preocupación a lo mejor de parte de la audiencia, que es una preocupación muy interesante. La relación autor-obra, ¿no, Seferino? Porque me parece que con Walsh lo que está ahí dando vueltas es la gran discusión, si se puede o no se puede, si se debe o no se debe, o cómo cada uno reacciona frente a la obra de alguien y frente a la persona que hizo esa obra. ¿No? Ponemos, si querés, dos ejemplos que no son demasiado conflictivos y después vos, si querés, tocar los conflictivos, ¿no? Gabriel García Márquez, de izquierda, autor genial, en mi opinión a mucha gente a lo mejor no le gusta porque, por las ideas que tenía Gabriel García Márquez, ¿no? Mario Vargas Llosa, que en su momento fue de izquierda y después se hizo liberal, que a lo mejor a mucha gente no le gusta por la opinión política que profesa, ¿no? Pero tenemos dos obras ahí, de ficción y de no ficción, que, a ver, yo no soy un ganador de premio Nobel, pero en mi humilde opinión son geniales, ¿no? Los dos autores. Por decir, dos que se discute incluso si gusta, si no gusta, si se tiene que hacer, y eso que no nos metimos en tema de algunos directores de cine que ya la gente no quiere ver a lo mejor por lo que hicieron en su vida privada o lo que sea. ¿Se puede separar autor y obra, Seferino? Digo, porque vos hacías ahí un análisis con Walsh de autor y obra. Sí, yo creo que hay que separar totalmente. Yo no estoy de acuerdo con la cancelación de nada. Creo que hay que tratar de respetar a la gente toda. Se te va un poquito de Yo nuevo creo ahí. que sí, que hay que separar autor y obra. Creo que no, no hay que mezclar, hay que respetar mucho a la gente, analizarlo muchos en el contexto, qué es lo que estaba haciendo en ese momento. En el caso de Walsh, por ejemplo, se han escrito muchísimas biografías de él. Todas prácticamente cancelan los años montoneros o dan una explicación edulcorada. Por ejemplo, uno de los autores que estoy mirando el libro dice, bueno, ¿para qué? No interesa ser específico respecto de las tareas de inteligencia. A vos no te interesará, a mí sí. Escúchame, hay una masacre, matan 23. ¿Cómo no me va a interesar? Pero sin embargo, hay un autor irlandés que tiene una admiración por Walsh, porque realmente es difícil escribir una biografía de alguien al cual uno no de alguna manera considera especial. Pero claro, el tipo es irlandés, está formado en esa escuela donde de periodismo que dice que los hechos son sagrados, y cuentan todo lo que hizo desde el punto de vista de lo que hizo, nada más, digamos, explicando el contexto. Él era un combatiente revolucionario, los combatientes revolucionarios mueren y matan. Eso es así. Solo acá, los combatientes revolucionarios mueren y no matan. Entonces, hay que decir todo. Y después el lector decidirá qué hace, cancela, no cancela, eh, lee o no lee. Yo, por ejemplo, creo que es una gran pérdida no leer a alguien por sus ideas políticas o por otras cuestiones. Gabriel García Márquez, me fui de vacaciones, no había leído nunca El amor en los tiempos del cólera. Lo leí, me Genial. parece extraordinario. Leí todos los libros de él, pero ese no lo había leído y no sé por qué, lo tenía hace tiempo, ¿no? Y me encantó todo porque él empieza con una referencia a una letra de un vallenato que me encanta, de Leandro Díaz, La diosa coronada. Entonces a mí los libros como de esos tipos, yo leo los libros de él o de Vargas Llosa o de Jorge Amado, eh, los leo varias veces. Uno lo leo por placer, el otro leo para ver qué copio creativamente. Me interesan mucho las estructuras, cómo ellos pasan de un tema a otro. Por ejemplo, eso me parece fascinante. Siempre trato de mejorar eso. Cómo pasan de un tema al otro me parece extraordinario, ¿no? Porque es muy difícil para mí, estoy aprendiendo cómo pasar de una escena a otra, ¿no? Y ellos lo hacen magistralmente. Yo creo que sabiendo leer siempre se puede mejorar y teniendo la conciencia de que uno tiene que mejorar siempre. Y ahí copio bastante, ¿no? Copio bastante. Y después la sensibilidad, pero cada uno tiene la riqueza. García Márquez es exuberante, tiene un lenguaje.
tan extraordinario. Y claro, los libros te sirven para un libro como ese. ¿Cómo vas a dejar de leerlo porque el tipo era amigo de Fidel Castro? No tiene nada que ver. Será problema de él. En todo caso lo discutiré, si me interesa. O apoyó a las guerrillas, a la FARC. Ah, es un problema de él. A mí me interesa ese libro, porque ese libro me hace viajar, me hace vivir mejor mi vida. Yo leo la frase esa de Leandro Díaz de esa pieza tan importante, el vallenato, que es La diosa coronada, y entonces empiezo a pensar y busco Leandro Díaz y encuentro cosas que no sabía y después comento con mis compadres colombianos. Eso es lo que vale. De Vargas Llosa yo admiro todo. Fundamentalmente la vocación periodista que él tiene. Él investiga como un periodista. Viaja a los lugares no una vez, varias veces. Es una cosa extraordinaria. Es una gran energía puesta en comprender primero, entender, hacerlo fácil y después contarlo. Claro, ellos tienen la maestría de que pueden escribir novela. Yo no. Entonces yo, como no escribo muy bien, me atengo mucho a los hechos. Tengo que hacerlo, porque es periodístico. Pero trato siempre de mejorar el tema del estilo, porque yo no leo libros que me parezcan aburridos, que leo los primeros 5 párrafos y no me interesan, no los leo. Garrett, no tenemos mucho tiempo, ¿viste? Para andar No, 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 boludeando. sí. Hay mucho libro bueno para leer y tiene que ser rápido esto. Esto se juega todo. Además, un libro cuesta y creo que Obvio. la forma es muy importante. Hablando de tiempo, Seferino, nos vamos acercando a las y 45, pero si te parece, nos quedamos 10, 15 minutos más como para ir redondeando. Van llegando además más preguntas de la gente antes de tomarlas. Yo quiero rescatar algo más de Masacre en el Comedor, que es el libro que estamos presentando tuyo ahora, Seferino, porque a lo largo de tu obra y los que hemos tenido la chance de leer otros de tus libros antes, vos pasás por diferentes momentos históricos, por distintos tipos le pongo personajes para que se entiendan, ¿no? Por distintos tipos de personajes, algunos que ocupan grandes lugares y roles de poder, otros que terminan marcando un hito en la historia argentina más o menos profundizado, pero que no tenía ningún foco puesto a lo mejor antes de que sucediera. Y esto tiene que ver con la cosmovisión que tenés vos de cada una de estas personas. Son hombres comunes en circunstancias extraordinarias, son las circunstancias y el contexto la que empuja a que las personas terminen cumpliendo el rol que terminan cumpliendo. ¿Vos cómo ves todo eso en esa visión y en esa imagen que tenés, en definitiva, de la historia a la distancia? Bueno, yo creo que los contextos ponen a prueba a las personas, ¿no? Los contextos son muy importantes. Por ejemplo, ahora tenemos la invasión rusa. El presidente ucraniano era considerado, como nosotros sabemos de todo, era un cómico. Lo asimilábamos a otros cómicos que tenemos nosotros. Bueno, el tipo se demostró que en el contexto da la talla, mucho más. Hoy es un héroe global. Ayer habló ante el Parlamento, citó a Churchill y era Churchill. Eso lo ven todos, hasta los partidarios de Putin. Entonces, el contexto es muy importante, determina de qué madera está hecho cada uno. Yo en eso soy respetuoso de los protagonistas, de entrada, porque ellos hicieron la historia, mal o bien, no la hice yo. Entonces tengo que tratar de ser muy preciso siempre, aun cuando estén muertos. Por ejemplo, no, yo no suelo poner material de off the record, o sea que no se pueda nombrar. Pero acá sí puse uno, dos, tres, y uno especialmente de un marino que ya estaba recontracondenado cuando lo entrevisté en su casa y estaba bastante mal de salud. Me contó unas cosas impresionantes que yo después chequeé por otro lado. Al año siguiente murió. Yo, por ejemplo, ahí mantengo el anonimato, porque me lo pidió él, si bien se murió,
y yo accedí. Él cuida mucho también la familia, la esposa, ¿no? Creo que las personas hay que respetarlas a todas. Por eso yo termino el libro diciendo que la verdadera historia de los 70 es la historia de todos, de todas las víctimas, no solo de algunos. Trato de no perder nunca de lado las víctimas, ¿no? En este caso, las víctimas del comedor, ¿no? Además, está ese tema que a mí siempre me seduce, que es el tema de las clases sociales. Yo creo que las clases sociales existen. Yo creo que existen las fracciones de clase, los grupos de interés, yo creo que existe todo eso. Entonces, y me fascina el tema de sectores de los jóvenes guerrilleros, bien intencionados, obviamente, ¿no? También pudiendo vivir una vida muy cómoda, eligen por distintos motivos la lucha armada con la mejor intención, que es redimir a los pobres. Pero después cuando operan, y me pasó en el tema de Operación Primicia, el ataque de Montoneros a un cuartel en Formosa, en el 75, gobierno de Isabel Perón, cómo después terminan matando a chicos, en ese caso, de los sectores populares que ellos buscaban. Ese conflicto casi de clase, que no es un conflicto de clase, pero me interesa ver la complejidad, no escaparle a decir somos todos iguales, no, somos todos distintos, ¿no? Somos todos distintos, y esa es la gracia, ¿no? Eso me interesa, que acá también está, digamos, cómo las víctimas pertenecían a sectores populares y en el caso de casi todas las familias que yo consulté, no eran todas, sino las que tuve acceso, en varias, eso le significó un gran trastorno social y económico, porque claro, era la época, fíjate vos, en el 76, los, los maridos trabajaban afuera, y muchas mujeres eran amas de casa, entonces al perder el marido, en el caso concreto, estoy acordando de uno que tenía 5 hijos, la mujer tuvo que salir a trabajar, pero no estaba capacitada. Alquilaban una casa, los terminaron echando. Eso me interesa mucho, ¿ves? El detalle. Yo creo que el detalle es tan importante como la ideología, por lo menos en los libros, porque el detalle nos acerca al tema humano. Respetando a todos también, ojo, que para mí eso es fundamental. Muy claro, Seferino, van llegando muchos mensajes. Grace Robert, te felicito rato, me encanta tu último libro. Claudio Bernard, estoy a punto de terminar la lectura de Masacre en el Comedor, es realmente muy llevadero, además de un disparador para meterse en otras historias. Muchas felicitaciones para Seferino. Tenemos, me parece, a ver, son los últimos 10 minutos y hay una pregunta de Raúl Ángel Rodríguez que quizá puede servir para ir cerrando, Seferino, que es, Seferino, además de tu encomiable esfuerzo para difundir la verdad de la década del 70, ¿qué cosas se podrían hacer para que tu prédica tome más arraigo en la ciudadanía y se pueda llegar a considerar la verdad? Es lo que pregunta Raúl Ángel Rodríguez, que quizá nos puede ir sirviendo como para ir llevando hacia un final la conversación de hoy. No, yo estoy contento. Creo que con la editorial, con Sudamericana, hemos, hemos abierto, digamos, algo que ya otros lo han abierto, pero hemos contribuido a abrir eh, una vía para abordar los 70 que la completa. Creo que te tenés que acercar Anula. un poquito más al No, yo micrófono. Ahí decía está. que yo estoy contento porque con la editorial, con Sudamericana, con Random, hemos contribuido a abrir algo que ya estaba abierto, pero digamos, consolidado esa apertura a una comprensión más global de los 70, que no anula los libros anteriores para nada, pero que me parece los completa en el sentido de que, y creo que trata de poner adelante las víctimas, ¿no? A mí me parece importante el tema de las víctimas, porque nos acercan al tema humano. Como decía, que esto es un tema importante, ¿no? Y yo no sé qué se puede hacer más, creo que cada uno hace lo que puede, pero después tiene mucho que ver la opinión pública. Creo que es un tema que a la gente le interesa, pero
que de alguna manera no se logra transmitir a la dirigencia que es un tema que interese. Creo que tenemos otras urgencias, otras preocupaciones mucho más cotidianas, más cercanas, y este es un tema por muchos considerado como menor, especialmente en la dirigencia política. Es curioso, yo creo que el peronismo siempre ha tenido una gran sensibilidad por el tema de la cultura popular, desde Perón. Y el aprovechamiento de todos los medios de comunicación, en su momento la radio, por ejemplo, para tratar de moldear la cultura popular. Sabiendo, porque los intelectuales siempre dijeron eso, que eso era muy importante. Entonces, claro, uno puede reírse de los libros de Vita, de Marx y demás, pero están todos apuntando a eso, a construir un discurso nacional, popular, que ponga al justicialismo, digamos, en el centro del pensamiento político. El no peronismo nunca ha pensado así. Por varias razones, a mí me gustaría escribir sobre el tema, pero yo escribo temas donde tenga lectores, y creo que en ese tema no conseguiría ningún lector. El tema de por qué el no peronismo nunca comprendió esto. Yo creo que es una cuestión también de clase, de una concepción de la cultura en otro nivel, pero que es otra cosa, que forma parte de la cultura, pero no es la cultura más importante, que moldea la mentalidad, digamos. El peronismo siempre lo ha tenido, la izquierda también. El no peronismo no, y no lo sigue teniendo. Entonces ahí me parece que hay una explicación, creo que es una explicación, a muchos no les gustará, pero la cultura, así como la entiendo, es mucho más que el Teatro Colón, es mucho más que un libro, es otra cosa, y me da la impresión de que el peronismo tiene la llave ahí y el resto no la tiene. Seferino, vamos ya cerrando. Quedan algunas preguntas más que sin duda muchas están dentro de Masacre en el Comedor, de las que hace la gente del otro lado, que ya se consigue en todas las librerías, ya se consigue para comprar de manera online. ¿Es así, Seferino? Sí, 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 eso sí, está en todos lados, hasta en Tan- Crespo. Ayer en mi pueblo, en Crespo, Entre Ríos, llegó el libro, lo cual es muy importante para mí porque tengo mis tíos ahí, hermanos y demás, que no tienen excusa ya. Me no van a hay decir que lo excusa. leyeron, pero creo que lo lean. Perfecto. Mucha gente ahí agradeciendo del otro lado, que seguramente se ha entretenido en esta hora que hemos compartido contigo, Seferino. Hemos estado presentando Masacre en el Comedor, la bomba de Montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70, el libro más reciente de Seferino Reato, aquí organizado por Fundación Libertad y por el Club de la Libertad, la Fundación Club de la Libertad, con el amigo Alberto Medina Méndez, que manda sus saludos. De Seferino Reato, el libro. Seferino, una última cosa que quieras que decir antes de que Ah, cerremos sí, porque el veo evento. acá, no quiero cambiar mucho porque seguro que voy a hacer macana, pero veo acá a mi amigo Pedro Guiraldi. Me ha ayudado bastante en el libro, siempre con una actitud muy, muy solidaria. Y muchos otros veo que también he consultado. Pedro Guiraldes es un tipo extraordinario y realmente me ha ayudado mucho. No ha sido el único, han sido otros. Yo, vos fíjate que en la introducción nunca pongo agradecimiento, ¿viste? Porque me puedo olvidar de alguien y además hay gente que solo se fija en los agradecimientos, ¿no? Yo había hecho un libro, me acuerdo, cuando vine de Brasil y creí que las cuestiones internacionales interesaban, sobre Lula, ¿no? Sí. Personaje fascinante. Y había consultado, me acuerdo, a Carlos Grosso, que había vivido un tiempo en Brasil y siempre un analista, ¿no? Y conocía a mucha gente.
Me acuerdo que en la crónica de Página 12, un amigo mío, además la hizo, Fernando Sibeira, me decía, lástima que nombró a un corrupto como Grosso. Digo, no pongo más un agradecimiento porque así por lo menos leen la solapa, ¿no? Seferino, vamos cerrando el evento, como siempre nosotros agradecidos con tu tiempo, agradecidos con la gente del otro lado que nos ha estado acompañando aquí en vivo y en directo por el Zoom. Queda además esto subido en YouTube, así que a lo mejor alguien nos está viendo de manera sincrónica ahora desde el futuro. Y estén siempre atentos a los eventos de Fundación Libertad y de la Fundación Club de la Libertad, que siempre los estamos allí avisando en redes sociales. Les agradecemos que tengan una excelente semana en lo que queda por delante y damos por cerrado oficialmente la presentación de Masacre en el comedor de Seferino Reato. Hasta la próxima. Gracias.